Bueno, shalom, shalom, shalom. Aquí vamos con otra porción de las escrituras, con otra porción de la Torá, en este nuevo ciclo que estamos llevando, encontrando a Yeshua en la Torá. Nosotros hemos venido en cada una de las porciones encontrando cómo Yeshua, conforme a sus palabras, cuando él mismo dijo, yo no vine a abolir la Torá, yo vine a cumplirla. Hemos venido viendo en la forma en que él ha cumplido con cada una de sus palabras, de sus actos, y como vamos a ver hoy de una manera especial, inclusive con su nacimiento, el cumplimiento de todo lo que había sido ordenado en la Torá, como una sombra profética de lo que iba a venir. Así que encontrar a Yeshua nos va a nosotros a ampliar este conocimiento de la Torá de una manera especial, porque definitivamente yo creo que nosotros tenemos que hacer un alto y hacer una reflexión. Nosotros vinimos a la Torá llenos de emoción, de conocer nuestra identidad, de volver, de venir a estudiarla sabiendo que era para nosotros, que toda esa bendición era para nosotros. Pero en gran parte hicimos una desconexión absoluta con Yeshua. Entonces aquí lo que queremos con este estudio es conectar precisamente a Yeshua en cada una de estas porciones de la Torá. Estamos estudiando en este momento el libro de Levítico y venimos hoy con la parashá Emor o dijo. Esta parashá Emor nos va a llevar desde Vayikra o Levítico 21:1 hasta el 24:33. Así que tenemos mucho por delante para estudiar. Los invito a que entremos en este estudio de la Torá buscando a Yeshua y buscando todo el cumplimiento que nos está siendo revelado en este tiempo. Así que comencemos. Levítico 21. ¿Con qué comienza? Con los mandamientos para los sacerdotes. Levítico 21:1 nos dice, el Eterno dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y dile que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Fíjense que estos primeros mandamientos son muy interesantes de comprender, porque nos van a llevar a nosotros a comprender en ese corazón del Eterno, en el corazón del Eterno, excepciones que Él hace con personas muy especiales. En este caso nos está hablando de los familiares más cercanos de los sacerdotes. ¿Por qué estoy haciendo referencia a esto? Porque nosotros estamos viviendo un tiempo donde el valor de la familia, donde el valor de la autoridad, donde muchos de los valores que el Padre nos ha inculcado a nosotros se han venido perdiendo por influencia de todo ese sistema de la bestia que va contra todos los principios del Eterno. Aquí nosotros vemos, cuando nos dice, el Eterno dice a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Es decir, si el muerto no era un familiar cercano, los sacerdotes no debían contaminarse. Pero si era un pariente cercano, el padre, la madre, el hijo, el hermano o la hermana virgen, ¿por qué dice que la hermana virgen a él cercana que no hubiera tenido marido? Porque aquí vamos empezando a entender un principio de autoridad. Esa hermana que ya se hubiera casado está bajo la cobertura de autoridad del esposo y ya no de los padres. Fíjense que aquí nosotros vamos comprendiendo detrás de todas estas ordenanzas, tantas cosas, que hoy que las estamos viendo perderse, sabemos lo importantes que son, la importancia de la familia, la importancia de la autoridad. Ahora, fíjese, el por qué para los sacerdotes hay toda esta, hay una, digamos, una ordenanza tan estricta,
porque recordemos que los sacerdotes eran los encargados de enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese rol de enseñar al pueblo es un rol que nosotros también necesitamos retomar y retomar no solamente en el aprendizaje, sino también en la responsabilidad que tenemos cuando nosotros estamos enseñando la palabra. Hoy nosotros no somos, lógicamente, sacerdotes en ese sentido. No estamos hablando, estamos hablando pues acá en la parachá del templo. Pero quiero hacer de todas maneras un paréntesis y hacer extensivo ese ministerio de enseñar, el ministerio del maestro. Quiero hacer una reflexión sobre lo importante que es enseñar. Cuando yo estoy enseñando lo que es limpio y lo que es no limpio, o lo que es inmundo en el corazón del Eterno, yo tengo una responsabilidad muy grande con mi vida, con lo que estoy enseñando, con todo, porque la salvación de muchos pueden estar allí en una buena o en una mala dirección. Así que es un punto que lo quiero dejar como para reflexión, pero sigamos. Levítico 21:4 dice: no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Es decir, hay una diferencia entre cualquier persona y el sacerdote. Hay una diferencia, como debe haber una diferencia entre la gente del mundo y nosotros, los creyentes, los que somos en general, como dijo Pedro, un pueblo, un sacerdocio santo para el Eterno. Dice el verso 5: no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Aquí esto ya lo hemos estudiado porque es una repetición. Ustedes van a ver que hoy vamos a repetir varios mandamientos que habíamos estudiado en las porciones pasadas. Ya explicamos lo que era la tonsura, ustedes la pueden volver a ver allí. Era esa tonsura en la cabeza, se hacía en honor al sol. De manera que esto era lo que el Eterno prohibía, porque además era muy frecuente en los pueblos paganos. Ni en su carne harán rasguño, tiene que ver también con la prohibición que hay de hacer tatuajes. Es muy importante que nosotros entendamos que si nosotros hoy somos el templo del Eterno, nosotros tenemos que cuidar ese templo de no profanarlo con todo esto que el Padre nos está diciendo que no deben hacer por el momento los sacerdotes. Levítico 21:6 le dice a los sacerdotes: santos o Kodesh serán a su Elohim, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Dios ofrecen, por lo tanto serán santos. Si están haciendo las ofrendas encendidas, si están ofrendando el pan para el Eterno, tienen que ser santos. No hay nadie que necesite de un testimonio mayor que el que aparece en el liderazgo. A todos los que aparecemos en cualquier forma de liderazgo. Puede ser un ministerio pequeño, puede ser una inmensa congregación, pero siempre recordemos que nuestra conducta, nuestras palabras, nuestra vida puede ser una piedra de tropiezo inmensamente grande para muchos que abandonan inclusive la fe en el Eterno por el mal testimonio que diéramos en algún momento. Y esa es una responsabilidad muy grande. Para ser estos sacerdotes santos, el Eterno les sigue dando esta instrucción: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo al Eterno. Recordemos, el Eterno dijo en la porción pasada: sed santos porque yo soy santo. La santidad del Eterno es la que tenemos nosotros que tener en mente en todo momento. Nosotros no podemos ser un mal testimonio de ser servidores del Padre y dar un mal ejemplo. Dice
le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios, le santificarás por tanto, pues el pan que de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Yahweh, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Fíjense la responsabilidad tan grande que va poniendo el Padre, aún con nuestras familias. Esto realmente es algo que tenemos nosotros que reflexionar y que no es fácil, porque definitivamente uno puede tener la mejor intención, pero uno no puede mandar tampoco en la vida de los hijos. Así que instruirlos, orar siempre por ellos, proporcionarles un ambiente que los conduzca a ellos mismos a la presencia del Eterno, va a ser muy importante para guardar el testimonio del sacerdote. En Levítico 21:10 encontramos una revelación que para nosotros ya la hemos estudiado en varias partes, pero aquí nos topamos directamente con la ordenanza que nos trae a nosotros un profundo cambio en la vida. Dice Levítico 21:10, el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Esta es una ordenanza importantísima para los creyentes en Yeshua. ¿Por qué? Porque nosotros ahora entendemos cómo es que hubo ese cambio del que hemos venido hablando, el que hemos venido estudiando también en el libro de Hebreos, donde el sumo sacerdote hoy desde la muerte y resurrección de Yeshua, el sumo sacerdote una vez y para siempre es Yeshua, el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Recordemos que hay un cambio en ese sumo sacerdocio. Ahí es muy importante y vamos a leerlo a continuación, pero es muy importante que entendamos de dónde vino en la Torá la ordenanza de que si el sumo sacerdote rasga los vestidos, se destituye a sí mismo como tal. En Mateo 26:62, nosotros leemos, levantándose el sumo sacerdote le dijo, aquí está hablando Caifás, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Recordemos que aquí en este momento ya Yeshua va hacia la cruz, él ya está siendo cuestionado por Caifás, mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Recordemos además que el silencio de Yeshua era para llevar el pecado de nosotros encima, porque la misma Torá nos dice que si conoce la verdad y la calla, es culpable de ese pecado. Yeshua callaba porque Yeshua aceptó voluntariamente llevar el pecado de nosotros sobre su vida, aunque él nunca pecó. Entonces Yeshua le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, al oír esto, rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí que ahora mismo habéis oído su blasfemia. Así que ese sacerdote Caifás, que además era un sacerdote impuesto por Roma, que no venía ni de la línea de Aarón, que estaba impuesto por Roma, que no tenía ninguna validez, él mismo se destituyó como sumo sacerdote, y es cuando Yeshua asume lo que nos dice Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya un cambio de ley, o sea, de la ley sacerdotal, no de la Torá, es un cambio en la ley sacerdotal únicamente. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Inclusive que el cambio en el sumo sacerdocio iba a ser para alguien de Judá, que esto no era lo que estaba ordenado, por eso hay un cambio.
porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es más aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea, no conforme al mandamiento que ordenaba que fuera la descendencia de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Fue el Eterno el que tomó la decisión de sustituir el sumo sacerdocio de la línea de Aarón por el sumo sacerdocio de la línea de Melquisedec, que es Yeshua. Que vuelvo y repito, no somos nosotros, no hay ningún ser humano que sea de este orden de Melquisedec. El único es Yeshua. Así que fíjense cómo una ordenanza de la Torá como esta, el sumo sacerdote que rasgue sus vestiduras se destituye, abre el paso para él, lo que nosotros ya estamos viviendo bajo el nuevo pacto. Entonces sigue diciendo, no descubrirá la cabeza, no rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre. Recuerden, los otros sacerdotes sí podían ir donde los más cercanos, el sumo sacerdote no. ¿Por qué el sumo sacerdote no? Porque proféticamente ya el sumo sacerdote era un anticipo, digamos, del sumo sacerdocio de Yeshua, que es perfecto. Ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Elohim está sobre él. Yo, Yud, Hei, Bab, Hei. Nunca olvidemos que el Eterno conoce el pasado, el presente, el futuro, que para él no hay tiempo. Él conoce todo, él sabía quién iba a ser el sacerdote del orden de Melquisedec. Tomará, dice, por esposa a una mujer virgen, el sumo sacerdote de Aarón, en la línea de Aarón, y no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino que tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo soy Yahweh, el que los santifico. No podía ser ni viuda, podía ser viuda con hijos, pero no, porque la descendencia de Aarón tenía que venir de un linaje limpio, de un linaje donde fuera la unión de este hombre con una mujer virgen, que tuviera toda esa descendencia realmente pudiera considerarse como válida. Nosotros también vemos en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, algo que nos dice Pablo, muy de acuerdo a lo que venimos hablando con respecto a los ancianos y a los líderes. Dice en Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador del Eterno, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Miren qué responsabilidad la de un líder. Pongamos el caso de pastores. Esta palabra obispo fue una traducción que hacen en aquel tiempo, pero estamos hablando de los líderes, de los ancianos. Entonces fíjense lo que Pablo aún no está hablando de los que están sirviendo en el templo. Pablo está hablando de los que tienen un liderazgo en el ministerio. Deben ser irreprensibles, marido de una sola mujer, con hijos creyentes, no soberbio, no iracundo, no dado al vino,
no pendenciero, buscando pelea, no codicioso de ganancias deshonestas, no buscando dinero, que ha sido un motivo por el que tantas personas han perdido la fe en el Eterno, sino, dice, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí y retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, para que pueda exhortar. ¿Qué pasa hoy? Es tan fácil dejar la palabra que fue enseñada por irse a buscar palabra de hombres que nunca habíamos nosotros conocido ni están en la palabra del Eterno. Todo esto debe ser una profunda reflexión. Ahora, en primera de Timoteo 4:1, fíjense que aquí siempre nos está hablando el Eterno desde la Torá y desde Pablo, nos está hablando el Eterno de que el sacerdote y el sumo sacerdote deben ser casados. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en la Iglesia Católica que está prohibido para los sacerdotes casarse, nosotros encontramos algo muy interesante en primera de Timoteo 4:1, que nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que el Eterno creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto es importante porque cuando nosotros entendemos que esa prohibición es una doctrina de demonios, pues ya podemos empezar a entender por qué el Padre nos saca de allí y nos va trayendo por el camino donde nosotros estamos encontrando cada vez más luz. Fíjense, nosotros salimos de allí donde había doctrinas de demonios, vinimos a la iglesia cristiana donde empezamos a conocer la palabra y ahora nos fue quitado el velo y nosotros venimos a la casa del Padre a aprender de la Torá. Así que fíjense, esto es todo un camino que es muy importante de ir entendiendo. Levítico 21:15 dice, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Yud-Heh-Vav-Heh, soy el que los santifico. Ahora, en el verso 16 nos va a hablar de un tema que es muy sensible para muchos cuando no entienden el sentido que tiene lo que se está ordenando. Dice la palabra en Levítico 21:16, y Yud-Heh-Vav-Heh habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Elohim. Dile, ¿a quién le está hablando? A Aarón, y le dijo, si algún descendiente tuyo tiene algún defecto, no puede ofrecer el pan. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para el Eterno. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Elohim. Del pan de su Dios, del pan de su Elohim, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay un defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo soy Yahweh, el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. La pregunta que muchos se hacen es, no, esto no es justo. Pero ¿qué culpa tiene una persona si nació ciega o si tiene algún defecto? El Eterno, ¿por qué lo rechaza? Primero que todo tenemos que entender, el Eterno no lo rechaza. No lo rechaza. El Eterno lo ama.
El Eterno le da la misma opción. Lo que el Eterno está prohibiendo es que alguien con algún defecto se acerque a hacer las ofrendas. Porque recuerden que vamos a ver ahora en un momento que aún los animales que se estaban ofreciendo tenían que ser también perfectos. ¿En quién está pensando el Eterno allí? Está pensando en Él mismo. Él es santo, nosotros tenemos que acercarnos en santidad, aunque nosotros nunca alcanzaríamos, lógico, la santidad del Eterno. Pero Él, aunque ama, claro, a todos, porque Él no tiene esa diferenciación entre uno y otro, solamente establece que no pueden cumplir esas labores sacerdotales, aunque dice que ellos pueden comer de la ofrenda. Ahora, fíjense, pensemos en esto. Digamos, todo el mundo puede ser aceptado en el ejército de un país. No, en el ejército, digamos en la aviación o en el ejército, una persona que no tiene una buena visión, pues no es aceptado normalmente en el ejército. Una persona que tenga, por ejemplo, un daño en su columna vertebral, no puede ser aceptado. No porque el país no lo quiera, sino porque no puede cumplir a cabalidad lo que debe hacer, la responsabilidad que va a asumir. Mirémoslo desde ese punto de vista para entenderlo. No todo el mundo puede desempeñar una función si hay algún impedimento de tipo físico, pero lejos del Eterno pensar que lo va a rechazar. Es simplemente que para ese oficio en especial no lo pueden desempeñar. En Isaías 35:4 nosotros encontramos que dice: decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo, Yahweh mismo, vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si ven, en el corazón del Eterno hay amor por todos y Él viene para solucionar ese problema. Y seguramente que nosotros vamos a ver en el milenio la restauración completa de todas esas cosas, algo que está prometido. Pero el mismo Yeshua, que es el cumplimiento de esta profecía, Él vino para dar vista a los ciegos, Él vino para dar el oído a los sordos. El amor que hay en el Eterno, inclusive por los que son más desamparados, realmente es grande. El Eterno ama siempre, y lo hemos venido estudiando, que para Él el primer lugar lo tienen las personas más, digamos, vulnerables en la sociedad. Los que son esclavos, la viuda, el huérfano, el que tiene alguna discapacidad. Estas son personas que siempre vamos a tener en el corazón del Padre un lugar muy especial. Vamos entonces a Levítico 22, el tratamiento de las ofrendas. Ahora vamos a ver lo que pasa con la ofrenda. Habló el Eterno a Moisés diciendo: di a Aarón y a los hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y que no profanen mi santo nombre. Yo, Yud, Hei, Bab, Hei. Si algo duele el corazón del Eterno, es que profanemos su nombre. Es que nos digamos creyentes y hagamos cualquier cosa que sea realmente contraria a su voluntad y a su corazón. Y dice el verso 3, diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Yahweh, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, dice Yud Hei Bab Hei. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuera leproso o padeciese flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen,
o el varón que hubiere tocado cualquier reptil, o por el cual sea inmundo, o el hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio y después podrá comer las cosas sagradas porque es su alimento. Fíjense, todo esto lo está pidiendo el Padre porque acercarnos a la presencia del Padre no es cualquier cosa. Nosotros no nos podemos venir a presentar delante del Eterno de cualquier manera. Claro, esta ordenanza es para Aarón y sus hijos, es para la descendencia de Aarón, mientras estaba el templo, pero también es una enseñanza para nosotros. Nosotros no podemos venir delante de un Elohim santo a presentarnos de cualquier manera, a presentarnos con todo el pecado encima. Por eso siempre está el proceso de arrepentimiento, el proceso de limpieza. Ahora, ¿por qué dice que, por ejemplo, en este caso de la persona que está inmunda ritualmente porque ha tocado algo, dice que ya cuando el sol se pusiere será limpio? ¿Por qué? Pues porque es un nuevo día y un nuevo comienzo. Y sabe que nos dice la palabra que nuevas son las misericordias del Eterno cada día. Entonces sigue diciendo, ni mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose con ello, dice el Eterno. Siempre, no lo miremos solo con los sacerdotes, miremoslo con nosotros mismos. Dice el Eterno entonces en el verso 9, guarden mi ordenanza, pongan cuidado a esto, guarden mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Yahweh, que los santifico. Ahora, ¿pero qué nos dice el Targum cuando nosotros leemos este Levítico 22:9? Guarden pues la carga de mi memra para que no se hagan culpables a causa de él, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Yahweh, que los santifico. ¿Por qué le estoy haciendo tanto énfasis a esto? Porque fíjense una cosa, nos está hablando de la carga de mi memra. ¿Qué es la memra en el Targum? La memra es la palabra del Eterno hecha hombre, en forma de hombre, recordemos eso. No es la palabra hablada, es la palabra en la forma de un hombre. Es decir, que nos está hablando de quién, de Yeshua, que es la palabra hecha hombre. Entonces dice, guarden la carga de mi memra. Primero nosotros hemos leído, guarden mi ordenanza, o sea, guarden mis mandamientos. Ahora nos dice, guarden mis mandamientos como se los enseñe mi memra, para que no se hagan culpables a causa de él. Ahora, fíjense lo que nos dijo el mismo Yeshua. Ahora ya vamos a Yeshua, porque nosotros ya somos del tiempo de Yeshua, del nuevo pacto. ¿Qué dijo Yeshua? Venid a mí, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Sí, tenemos que andar en obediencia y con él, siguiendo sus pasos. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dice Yeshua, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hagámonos esta reflexión en el día de hoy. Yeshua vino para darnos la verdadera interpretación de la Torá. Y nosotros encontramos que sus palabras nos confirman que el yugo de Yeshua es fácil y ligera la carga. La pregunta es, ¿por qué vivimos buscando cargas que los hombres imponen si nosotros seguimos a Yeshua que nos da una carga ligera? Volvamos al mandamiento. Dice, guarden mi ordenanza o guarden la carga de mi memra para que no se hagan culpables a causa de él. Yo en realidad que yo vivo sorprendida de ver a la gente cómo le gustan las cargas. Si usted le enseña a una persona que tiene que encender una vela a las 7:46
pero no puedes a las 7:47 ni a las 7:45, sino a esa hora, y le pones esa carga y de todo. La gente va feliz aquí a hacerlo, y si no lo pudo hacer, se muere de la culpa, profané el Shabbat, se le acaba la paz, se le pierde el gozo. Todo es problema el resto, por ejemplo, de un Shabbat. ¿Por qué? Porque ni es ordenado encender ninguna vela, ni es ordenado una hora exacta, ni tenemos que hacer todo este tipo de cosas. ¿Por qué no venir a Yeshua y quitarnos cargas? Únicamente lo que Yeshua nos ha enseñado. ¿Por qué las cargas? ¿Por qué tanto ritual? ¿Por qué tanto ritual? La tendencia es como que si yo tengo más rituales, como que me siento como con más santidad. Saben, y esto es simplemente algo que quiero compartirles porque lo recuerdo mucho. Yo no sé ustedes cuánto tiempo pasaron en la Iglesia Católica, pero yo creo que a mucha gente le quedó como ese recuerdo, o como esa tristeza de haber abandonado prácticas de la iglesia a las que volvieron. Piensen y verán. ¿Dónde encendíamos nosotros velas? En la Iglesia Católica, todas las imágenes. ¿Dónde teníamos ese mundo de rituales? ¿Dónde teníamos que cubrirnos, estar en la Iglesia Católica? Porque el misal, ustedes se acuerdan del misal, ustedes se acuerdan de los libros de oraciones, de todo. Nosotros vinimos a Yeshua nos enseñó: hablen con el Padre, yo soy el intermediario, yo me presento delante del Padre, ustedes simplemente sigan adelante, mi yugo es fácil, ligera mi carga. La pregunta es: ¿por qué no nos gustan esas palabras de Yeshua? Reflexionen y verán. Vamos para Levítico 22 y seguimos en el verso 10. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Entonces, fíjense, más dice: si es un huésped o es un jornalero, no van a comer de lo que es para los sacerdotes. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, este podrá comer de ella, así también como el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Fíjese, aquí ya tiene que haber una relación, como decíamos al principio, de autoridad. En este tiempo había esclavitud, el que había comprado un esclavo, entonces ya él le pertenecía, estaba bajo su autoridad, lo mismo que el nacido en su casa. La hija del sacerdote, si se casa con varón extraño, no comerá de las cosas sagradas, ya está bajo la autoridad de su esposo. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole, y si hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud, ya vuelve y toma del alimento. ¿Por qué? Porque volvió a estar bajo la autoridad del padre. El que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y le dará al sacerdote con la cosa sagrada. Entonces, aquí nos da todas las opciones, pero fíjense, importantísimo ese concepto de autoridad. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales se apartan para Yud-Heh-Vav-Heh, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Yud-Heh-Vav-Heh, soy el que las santifico. Yo soy el que las santifico. Fíjese, cuando dice las cosas santas de los hijos de Israel, no profanarán las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales se apartan para el Eterno. Siempre tenemos que tener una responsabilidad muy grande en el acercamiento al Eterno. Y aquí estábamos recordando el Pesach, por ejemplo. Solo los hijos de Israel, los que ya están en obediencia, deben asistir al Pesach, porque es un pacto, es como un punto de partida que es muy importante. Verso 17. Los animales tampoco pueden tener defecto. También habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda
en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Yahweh. Para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz para el Eterno, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, tendría que ser sin defecto. Bueno, ya hemos explicado, al explicar lo de las personas también, por qué tienen que ser sin defecto, porque son para un Elohim perfecto y santo. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis al Eterno, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Yahweh. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer en la ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será aceptado. No ofreceréis animal con testículos heridos o mayugados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Elohim, porque su corrupción está en ellos. Fíjense, esto es muy importante. Y pónganle atención por este tiempo. De mano de extranjeros no se pueden tomar los animales que se van a ofrecer al Eterno, porque la corrupción de los extranjeros está en ellos. Hay en ellos defecto, no se aceptarán. Cuando ustedes oigan hablar de las vacas rojas, pregúntenle de dónde vinieron, quién las trajo. No son del pueblo, no son del pueblo. Son puntos que son muy importantes de entender en este tiempo final. Ahora, resumamos este capítulo haciendo referencia a Malaquías 1:6, porque para el Eterno debe ser lo mejor de nuestra vida. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo como padre, si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Eterno. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjense, nunca en la vida habíamos visto lo que estamos viendo ahora. Y muy específicamente, muy claro y muy constante desde Israel. Todas estas personas que están ahora en un cambio muy sorpresivo, porque nunca se había abierto la enseñanza para los que ellos llaman gentiles. Pero hoy nosotros vemos toda clase de insultos y toda clase de abominación, de menosprecio, aún de palabras que realmente uno no entiende cómo la gente se puede quedar tan tranquilo siguiendo a personas que desde Israel están profanando el nombre del Eterno y el nombre de Yeshua, que es la imagen visible del Eterno. Todas estas personas blasfemas que se refieren a Yeshua como Yesu, que es una maldición, que lo están maldiciendo, que lo maldicen de frente, que lo llaman Yesu Hamanser, Yesu el bastardo. Es que es increíble, y la gente sigue ahí sentada hablando con ellos y hacen entrevistas con ellos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué si son unos blasfemos que están abusando, están maltratando el nombre del Eterno? Dice, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo. Presénteselo a su príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Yahweh de los ejércitos. A ver si al mismo rabino son capaces de ir a decirle todas esas palabrotas que se atreven a decir contra el Eterno y contra Yeshua. Es que de verdad que estamos viviendo unos tiempos de una maldad sin límites.
Dice entonces, ahora pues, orad por el favor del Eterno, para que tenga piedad de nosotros, porque ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahweh de los ejércitos. Esto es importante. Nosotros no podemos ir a compartir, por ejemplo, la misma plataforma con estos blasfemos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si el Eterno se duele en su corazón, ¿por qué nosotros vamos a ser los que demos el paso para que la gente los conozca, los aplauda y para prestarnos a que el nombre del Eterno sea profanado? Esto nos tiene que llevar a nosotros de reflexión. Y sigue diciendo Malaquías, ¿quién también de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Yahweh de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Hoy tenemos personas hasta cercanas que enseñando que el Eterno es malo, Él es perverso, Él es, bueno, las cosas más terribles las estamos escuchando hoy. ¿Cómo pueden participar y sentarse a comer en la misma mesa con el que está ofendiendo de tal manera a Yeshua o al Eterno? Y dice, vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Yahweh, cuando decís que su alimento es despreciable. Además habéis dicho, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Yahweh de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentasteis como ofrenda. Aceptaré eso de vuestra mano, dice Yahweh. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica al Eterno lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Yahweh de los ejércitos, y mi nombre es temible entre todas las naciones. Pero cómo se ha perdido el temor al Eterno. Sigamos acá en Levítico 22, 26. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido al Eterno. Y sea vaca o oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias al Eterno, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá y no dejaréis de él para otro día, dice el Eterno. Siempre recordemos que ese es el mismo punto del nacimiento de Yeshua. Él era en Belén, era parte de toda el área que estaba alrededor, era donde crecían las ovejas para el sacrificio. Busquen toda esa información, la habíamos visto, lo que es Migdal Eder, que donde se criaban todas esas ovejas perfectas que eran para sacrificio. No es una coincidencia que Yeshua hubiese nacido en la misma región. Ahora, fíjense lo que nos está diciendo acá el Eterno, lo que nos está diciendo. Dice que no se debe sacrificar a la madre y al hijo el mismo día para presentarlo en ofrenda. Así como también el Eterno había ordenado que no se podía cocer el cabrito en la leche de la madre. Eso lo vimos en Éxodo 23, 19. O no tomar la madre y los hijos de un nido. ¿Saben? A lo que decíamos ahorita, el Eterno siempre tiene cuidado, misericordia y una atención especial para los más desprotegidos, aún para los animales. En Deuteronomio 22:6 nos dice, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Hay que aprender a cuidar. Si nosotros tuviéramos el corazón del Padre, tantas cosas, el mundo estuviera siendo procesado de otra manera.
Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, dice Yahweh, y no profanéis mi nombre santo, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Yahweh, que os santifico. Yo, Yahweh, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Entonces, fíjense, en última, ¿cómo profanamos el nombre? Afirmando que somos sus hijos y siendo un mal testimonio. En Ezequiel 36:20, nosotros que encontramos que el Eterno le decía a la casa de Israel, dice, por tanto, he tenido dolor, verso 21. Bueno, leámoslo desde el 20 con la casa de Israel. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Yahweh y de la tierra han salido, pero he tenido dolor al ver mi santo monte profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, que vosotros profanasteis en medio de las naciones donde llegaron. Santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes profanaron en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entonces por eso nos saca de las naciones, pone el agua limpia. Ya hemos estudiado estos textos. Síganlo leyendo, pero esto es una recriminación que le nos hace a la casa de Israel, que diciendo, estos son el pueblo del Eterno, pero el comportamiento sí que profanaba el nombre santo. Y llegamos al capítulo 23 de Levítico, un famosísimo capítulo porque nos está hablando de las fiestas del Eterno. Cuando el Eterno, fíjense, después de los sacrificios, miremos el orden de esta misma porción, donde nos está hablando la oveja o el carnero que va a ser sacrificado debe ser sin defecto. Nos ha dicho desde el principio, nos ha hablado de que el sumo sacerdote tenía también que presentarse sin pecado, tenía mayor obligación de santidad, aunque los mismos sacerdotes. Cuando todo esto vemos que el Eterno a continuación nos da el anuncio de sus fiestas, de las fiestas de Yud-Heh-Vav-Heh. Y como nosotros estamos viendo en este caso el cumplimiento de Yeshua, pues aquí sí que lo encontramos de una manera extraordinaria. Porque ¿para quién fueron hechas los Moadín o las fiestas? Para Yeshua, para ser cumplidas por Yeshua al pie de la letra. Levítico 23. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Bueno, nosotros hemos aprendido que un gran error que teníamos antes era que nosotros siempre las nombrábamos como las fiestas judías, pero es que solo Judá, que permanecía con el Padre, las cumplía. Por eso les decíamos las fiestas judías. Pero literalmente son las fiestas del Eterno. Son las citas exactas que el Eterno puso en días específicos para Él manifestarse a través de la persona de Yeshua, que es su imagen visible. Entonces, fíjense, en el Salmo 104, 19 nos dice, Él hizo la luna para las estaciones y el sol conoce el lugar de su ocaso. Aquí, ¿por qué estamos hablando de la luna? Porque para las fiestas nosotros tenemos que contar con el día de luna nueva. Y la luna nueva, nosotros sabemos que la luna nueva comienza en ese tiempo de oscuridad. La luna nueva sin duda es el tiempo de oscuridad. Definitivamente yo quiero hacer esa claridad aquí otra vez. Muchas personas se van a esperar hasta que la luna aparezca. Y ya vamos a ver de dónde viene esa costumbre. Pero ¿qué nos dice la palabra? En el Salmo 81:3 dice, sonad el shofar en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Ahora, la palabra señalado es la palabra que sé.
Y nos está hablando inclusive de la luna llena, de la luna llena. Cuando dice que a su debido tiempo, en el día señalado, nosotros encontramos en la misma palabra hebrea que nos está hablando inclusive de la luna llena. Ahora, perdón, cuando nosotros vemos la raíz de la palabra señalado, nosotros encontramos en esa raíz, nosotros en la transliteración que es que sé, nosotros encontramos en la raíz que nos habla de cubierto, de algo que está oculto, que está cerrado, que está escondido, que está anulado. Entonces, ¿de qué nos está hablando el Salmo 81? El Salmo 81 nos dice: tocad la trompeta en la luna nueva, en el día cubierto u oculto. Nos está hablando literalmente de que la luna nueva es en el día en que está la luna completamente oculta. Esto es importante. Yo les doy por lo menos un dato que para mí ha sido muy interesante. Como siempre, cada mes se presenta la misma discusión, y sobre todo con las fiestas, y yo ya llevo 22 años en esto, yo les digo, cuando hemos seguido el calendario de Gilel, que comienza con la luna oscura, con el último día de oscuridad, siempre el día de luna llena va a ser el día 15. En el día 15 recordemos que están ordenadas dos fiestas, la fiesta de pan sin levadura y la fiesta de Sukkot. Así que vamos bien y sin problema. ¿De dónde salió la historia de ir a ver que saliera el primer resplandor de la luna? Ustedes aquí lo pueden ver, por lo menos una parte de uno de los libros donde nos habla de en el siglo VIII, una secta llamada de los caraítas o los masoretas. Bueno, toda la historia que comenzó con Anán ben David, que adoptó la luna musulmana, que es la que aparece, es la luna, ya es la luna creciente, y la adoptó mientras él estaba bajo la autoridad del califato musulmán en la ciudad de Babilonia. Esto está en el Talmud, toda esta historia está en el Talmud, pero viene simplemente de uno que se había declarado el Mesías, que fue llevado cautivo y que viene con la enseñanza de la luna creciente. Pero la luna nueva siempre va a ser en el día de oscuridad, porque el plan del Eterno viene de la oscuridad a la luz. Nosotros venimos del pecado a la luz. Cuando nosotros estábamos en oscuridad, la luz vino y resplandeció en nuestras vidas. Así que hago esta claridad porque es importante. Ahora, vamos a leer todo el texto y vamos al Shabbat. Que el Shabbat no tiene que ver con el día de la luna nueva. ¿Por qué no sabemos que no tiene que ver con el día de luna nueva? Porque por la misma creación, no necesitamos sino en la creación. La luna fue creada en el día cuarto y 3 días después ya era el día de reposo. Así que el Eterno nunca empezó a contar el Shabbat desde la luna nueva, sino desde el primer día de trabajo, desde el día de la creación. Levítico 23:1 dice: habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Entonces, primero el Shabbat, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. ¿Sí ven? El Eterno trabajó 6 días en la creación y el séptimo fue día de reposo. No empezó desde la luna. Eso es el Shabbat lunar, no solamente que es una mentira muy grande, sino que trae una cantidad de distorsiones que ustedes ya saben, semanas que son de 8 días y la gente ni sabe qué hacer con eso. Ningún trabajo haréis en el día de reposo. Día de reposo es del Eterno donde quiera que habitéis. Así que ya sabemos que esta es la ordenanza del día de reposo del Shabbat.
¿Qué nos dijo Yeshua en Mateo 12:8? Yo soy el Señor del Shabbat. Esto es muy importante porque nosotros debemos hoy celebrar el Shabbat en torno a Yeshua. Pero lo que vemos es que no, Yeshua no es el que está allí presente. Es todo el ritual del Shabbat, pero no Yeshua como el Señor del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo sin duda alguna. Entonces sigue diciendo en el verso 4, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Ahora ya sí viene con los tiempos establecidos. Pesach, dice, verso 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua o Pesach, es de Yud Hei Bab Hei. Un día específico, con una hora específica, y con una palabra específica que no la podemos cambiar y se ha cambiado. Entonces nos dice, en el mes primero, en el mes de Aviv, a los 14 del mes, entre las 2 tardes es el Pesach. ¿Por qué entre las 2 tardes? Pues podría ser todo el día. Vamos a ver esto. Vamos, ¿qué es Pesach? ¿Qué es Pesach? Pesach es el cordero sacrificado el día 14 entre las 2 tardes. Pesach no es todo el día. Pesach no es como en el judaísmo uno encuentra en muchos que ya Pesach se llama el Seder de Pesach del día 15. Muchos, eso es lo que confunde a mucha gente, porque si usted busca día de Pesach y lo busca desde el judaísmo, le va a dar el día del 15, pero es que Pesach es el cordero que muere entre las 2 tardes, por lo tanto, Yeshua es el cordero de Pesach, el Pesach es Yeshua, Pesach es Yeshua, Pesach es el cordero. En Levítico entonces nos dice, el día 14, entre las 2 tardes, es Pesach del Eterno. Ahora, fíjense, en el tiempo de Yeshua, todo se cumplió perfecto. Desde Egipto había sido ordenado que el día 10 se separaba el cordero y se presentaba para ser examinado. En ese día especial, Yeshua, en el día 10 del mes de Aviv, que era un Shabbat, Yeshua entra en Jerusalén en un asno, presentándose frente a todos y con el pueblo aclamándolo a él como el Mesías, como el hijo de David. Así que fíjense, era el cumplimiento perfecto. Ahora, muchas personas entran en la contradicción y pretenden deshacer el cumplimiento de Yeshua como cordero de Pesach, hablando de palabras o de discusiones que se hacen acerca del día en que se hizo la cena, en que él celebró la cena con los discípulos, si eso era Pesach o no era Pesach. Miremos por lo menos muy rápidamente estos datos. Marcos 14 dice, 2 días después era Pesach, era la Pascua, y la fiesta de los panes sin levadura, el Hanmasot. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Pero ellos decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto al pueblo. ¿Se dan cuenta? Sí está comprobado, fue en el tiempo de Pesach. Ahora, pero en Pesach literalmente, recuerden, Pesach es el cordero. ¿Qué nos había dicho Juan el Bautista en Juan 1:29? Dice que vio a Yeshua que venía y dijo, he ahí el Cordero de Dios, el Pesach, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yeshua es ese Pesach. Yeshua es ese Pesach. Yeshua tenía que morir entre las 2 tardes a la hora que murió en el día 14, sin que haya ninguna sombra de duda. Él se reunió al comenzar el día 14. ¿Por qué? Bueno, lógicamente, porque sabemos que Yeshua, él sabía que iba a morir al día siguiente a las 3 de la tarde. En la noche se reúne con los discípulos
Y él en sus propias palabras celebra el Pesaj y renueva el pacto, renueva el pacto. Hoy nosotros encontramos cualquier argumento para deshacer esto, cualquiera. Que si el pan que comió tenía levadura, no podía ser porque Yeshua no tenía pecado. Si hubiera partido o sellado el pacto con un pan con levadura, no hubiera podido decir esto es mi cuerpo, no hubiera sido una ofrenda perfecta como acabamos de nosotros de estudiar. Ahora fíjense, muchas personas cuando leen Marcos 12, que lo sacan con unos aires aquí de triunfo, echamos por tierra a Yeshua, porque ese es el objetivo de todos. Nosotros encontramos en la mayoría de las traducciones que dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Así aparece. Y lógicamente no tiene sentido, porque dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura es el día 15. Ahora, ¿qué sucede si solamente le agregamos a ese versículo la palabra antes del? Antes del. Ya todo tiene sentido. En algún momento, cuando imprimieron las Biblias, alguien que no conocía además las fiestas, seguramente, muy seguramente, porque recuerden que nosotros tenemos las traducciones ya después de Lutero, así que venimos por allá después del siglo XVII o XVIII, ya venimos con las traducciones. Alguien le quitó la palabra antes del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y fíjense que si ponemos esa palabra antes del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, sin cambiar nada más, entonces nos dice, cuando sacrificaban el cordero de Pesaj, porque claro, el cordero se sacrifica en el día 14, los discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua o el Pesaj? Y envió, dice, eso fue antes del primer día de los panes sin levadura. Envió 2 de sus discípulos y le dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro con agua y seguidle. Y donde entrare el hombre con el cántaro, decida al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer el Pesaj con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Y fueron los discípulos, entraron en la ciudad, hallaron al hombre con el cántaro y dice, y prepararon el Pesaj. ¿Por qué no creerle? Que porque el Pesaj entonces lo tomaron el 14 en la noche, el que iba a morir el 14 en el día a las 3 de la tarde. Ni modo, pero estaba en el mismo día de Pesaj, estaba sellando el nuevo pacto y él es el eterno. ¿De dónde viene el problema? ¿De dónde viene una descalificación para Yeshua? Simplemente por un error tan pequeño en la traducción, porque si tuviéramos que cambiar todo el texto. Ahora fíjense, cuando nosotros entendemos que esa fue la cena, esa última cena de Pesaj, que lo llamó, el mismo Yeshua lo llamó como algo que el Padre tenía preparado. El hombre con el cántaro con agua, los hombres no cargaban el agua, eran las mujeres, así que encontrar un hombre que cargara el cántaro era muy fácil. Todo esto eran señales, el sitio estaba listo. ¿Para qué? Para celebrar el nuevo pacto y celebrarlo en esa noche, antes de que él muriera como el Pesaj entre las 2 tardes. Ahora dice, esto entonces, Yeshua cumplió siendo el cordero de Pesaj absolutamente. Además, el hecho de haber muerto a las 3 de la tarde, como nos dice la Escritura, nos comprueba que Él es el Pesaj del Eterno. Y recordemos también que Yeshua ya había sido sacrificado en el principio, según nos dice él mismo y nos revela a través del libro de Apocalipsis, que él había sido ese cordero inmolado en el principio del mundo, con el que se cubrió el pecado de Adán y de Eva. Todo un estudio que ustedes lo pueden encontrar.
Seguimos con la siguiente fiesta, Levítico 23:6. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué nos representa a nosotros estos panes sin levadura? El cuerpo sin pecado, sin mancha, la ofrenda perfecta, como estábamos viendo en esta misma porción de la Torá. Yeshua, que es nuestro Pesaj, fue sacrificado. Nos dice Primera de Corintios 5:7. No hay ninguna duda. Los 7 días de comer pan sin levadura, la sacada de la levadura de las casas, que representa también literalmente sacar el pecado de nuestra vida y venir en ese proceso año tras año para nosotros aguardar el cumplimiento de las demás fiestas. La fiesta de primeros frutos. Recordemos que en esta fiesta, durante esta fiesta, Yeshua empieza esos tres primeros días y noches. Entonces viene ordenada la fiesta de primeros frutos. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Cuándo? Aquí nos va a decir en el verso 11: el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. ¿Cuándo se hace? Al día siguiente del Shabbat, al día siguiente del día de reposo la mecerá. Fíjense, como yo les decía ahora, a la gente le encantan los enredos, que les pongan cargas. Ahora hay muchos que tienen que esperar hasta que de Israel, ni sé de dónde, les digan que ya entonces las primicias de los primeros frutos se dieron. ¿Por qué? Si el Eterno dio un día establecido, aunque no dio la fecha. Y esto es importante. Para Pesaj nos dio el día 14. Para el pan sin levadura nos dio el día 15. Pero para primeros frutos solo nos dice que es el día siguiente al día de reposo. Es decir, que los primeros frutos, la fiesta de primeros frutos comienza cuando termina un Shabbat. En Pesaj hay dos Shabbatot, que son el Shabbat, el día de reposo de pan sin levadura, y el día de reposo semanal. Hasta aquí pudiéramos pensar que estamos hablando del día de reposo del 15, que entonces sería el día 16, pero digamos que el Eterno no dio la fecha. ¿Por qué no la dio? Porque el Eterno iba a conectar las dos fiestas con Shavuot, y sigue diciendo: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, el día que ofreciste la gavilla. Es decir, de nuevo nos está advirtiendo que no es cuando salga la cosecha, que no es cuando usted lo llamen de Israel, es al día siguiente del día de reposo, que cuando se ofreció la gavilla mecida, dice que tienen que pasar 7 semanas. ¿Hasta cuándo? Verso 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Aquí tenemos uno de los famosos problemas. El judaísmo le puso fecha a primeros frutos. Dijo: no, al Eterno se le olvidó, era el día 16. Y el Eterno solo dijo el día después del Shabbat. ¿Por qué no dio fecha? Porque era el Shabbat semanal. Porque si hubiera sido si es con el Shabbat semanal, cada semana, cada año, el Pesaj va a caer en una fecha, en un día distinto. El 14 puede caer un lunes, o un martes, o un miércoles, o un jueves, o un viernes, o un sábado. Entonces, dependiendo del día que caiga el día 14, el día de primero fruto va a ser de todas maneras, o va a ser el mismo 15 o 16 si es que el Pesaj cayera en Shabbat,
o va a ser en el día 17 o 18 si Pesaj cae al principio de la semana. Me hago explicar, esto es importante. Entonces, les decía, cuando uno lee solo la ordenanza de primeros frutos, uno puede pensar, bueno, hay 2 días de reposo, el del 15 y el Shabbat semanal. Podría ser cualquiera de los dos, pero cuando conecta con el verso siguiente, ya la duda se despeja y nosotros sabemos que de ninguna manera habla del día 16, sino del Shabbat semanal. ¿Por qué? Porque el verso 16, que lo omiten todos los que siguen al judaísmo y no al eterno, entonces dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Quiere decir que el día 49 tiene que ser Shabbat, porque Shavuot es el día siguiente a un día de reposo. El día 49 tiene que ser Shabbat. El judaísmo, Ramban específicamente estableció que fuera, le puso la fecha al 16 para primeros frutos y el 6 de Sivan para Shavuot, o Pentecostés. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, en este año 2023, la fiesta va a caer en un viernes y el día no es un día de reposo. Es mentira. ¿Por qué se cambiaron esas fechas? ¿Por qué se le puso fecha cuando el Eterno no las puso? Para poder quitar del medio los 3 días y las 3 noches que Yeshua había puesto como señal de su resurrección. Es que nosotros no podemos seguir ciegos aquí inventando cualquier cosa. Vivíamos ciegos porque teníamos un velo. Nosotros decíamos que Yeshua murió el viernes y resucitó el domingo a la madrugada. No había ni 2 días siquiera. Y ahora que ya no tenemos el velo, solo por seguir al judaísmo, nos vamos al error de que Yeshua murió el 14 entre las 2 tardes y resucitó el 15 al caer el sol. Ni un día, ni 2 días. O sea, es absurdo, es absurdo. Es una cosa que de verdad no tiene ninguna justificación. El verso 16 es absolutamente claro. ¿Qué dice para la fiesta de Shavuot? De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. ¿Por qué? Porque los 2 panes representan la casa de Judá y la casa de Israel. Los de Pesaj eran pan sin levadura, porque representaba el cuerpo de Yeshua. Pero los panes de Shavuot tienen levadura, porque representan las 2 casas de Israel presentadas como primicia para el Eterno. Entonces, fíjense, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Hechos 1:4, que nos dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. La promesa venía cuando, en el día de Shavuot, porque Juan los bautizó con agua, pero les dijo, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue lo último que dijo Jesús antes de subir al cielo. Esto era perfecto allí en el día exacto, en el día de Shavuot se cumplió la fiesta. El Espíritu Santo vino sobre los discípulos. El Espíritu Santo viene sobre nosotros en este día de Shavuot, pero viene a través de ¿quién? De Yeshua. Hay que creer en Yeshua para que el Espíritu Santo venga. Él dijo, les conviene que yo me vaya porque enviaré al Consolador, enviaré al Espíritu Santo. Entonces, fíjense el cumplimiento de las fiestas. Todas venimos cumpliendo una por una las fiestas de primavera. ¿Qué está ordenado para otoño? Las fiestas del regreso de Yeshua, Yom Teruah o la fiesta de trompetas. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo.
una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. ¿Por qué una conmemoración al son de trompetas? ¿Por qué tener un día de reposo en ese día de luna nueva? Porque este es en el mes séptimo, el primer día del mes, en el día de luna nueva. ¿Por qué nosotros tener un día de reposo y hacer sonar el shofar? Despierten, estén alerta, estén alerta. Porque si ustedes estudian la fiesta completa, nosotros sabemos que es el día del regreso de Yeshua. Sin duda alguna que es el día del regreso de Yeshua. Entonces dice, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Se acuerdan la parábola de las vírgenes? Las 5 insensatas y las 5 prudentes. Las prudentes sabían que regresaba ese día. Y dice que cuando oyeron el estruendo, salieron a recibir al esposo. Nosotros sabemos que el cumplimiento de la fiesta de Yom Teruah es la venida de Yeshua. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Se piensa en la venida de Yeshua? No, se piensa en el principio del año, en el mes séptimo. En el mes séptimo. ¿Por qué se creó el mundo? Muy bien, sí, pues el mundo se creó, pero lo que está ordenado es la fiesta para ser cumplida por Yeshua. Yom Teruah. Teruah es alarma, Teruah es alarma, es la fiesta de la alarma, del sonido del shofar. 10 días después, dice el verso 26, habló Yahweh a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Ni porque toda persona que no se afligiere en ese día será cortada del pueblo. ¿Cuál es la diferencia con Pesaj? En Pesaj nos presentamos personalmente. Acá nos presentamos como pueblo. ¿Cuándo? A los 10 días del mes séptimo. ¿Cómo va a ser cumplido? ¿Cómo va a ser cumplido esto en el futuro? Cuando nos dice que no podemos hacer ningún trabajo, que es un día de aflicción, que es un día, dice que es estatuto perpetuo por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Es día de reposo y afligiréis vuestras almas, comenzando cuando a los 9 días del mes en la tarde, cuando comienza el día según el Eterno. Pero ahora no, ya hay quien discute que el día no comienza al caer la tarde. Es que de verdad que estamos buscándole, es como buscándole la caída a la palabra del Eterno. Es verdad que uno se sorprende. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, porque de tarde a tarde es un día. La tarde está al caer el sol hasta caer el sol acá. ¿Qué va a pasar cuando Yeshua venga? La palabra nos dice, y esto lo pueden ver ustedes en los estudios de la fiesta, la palabra nos dice que Yeshua hará juicio al mundo. Él irá a venir, Él viene a hacer el juicio al mundo. Ahora recordemos que en este día de Yom Kippur nosotros tenemos a Yeshua como sumo sacerdote. Hebreos 5:5, así tampoco Yeshua se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Fue el Eterno el que declaró a Yeshua como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Esto no puede ser una controversia. Y muchos dicen, ay no, es que no he podido salir del cristianismo creyendo en esto. No, es que estaba anunciado aún desde los Salmos. Ya proféticamente David lo estaba anunciando, que ese sacerdocio en el orden de Melquisedec era ordenado por el Eterno mismo. Dice Yeshua en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Y habiéndolo perfeccionado vino a ser el autor de eterna salvación para los que lo obedecen. Nosotros tenemos hoy salvaciones a través de Yeshua. Dice, y fue declarado por Yud Hei Bab Hei, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Yo no entiendo qué es todo lo que hay que discutirle a esto.
fue el Eterno el que lo declaró el Hijo, el que lo declaró el sumo sacerdote. Nosotros en Yom Kippur no tenemos sino que presentarnos al Eterno a través de la mediación de nuestro sumo sacerdote Yeshua, el cumplimiento de esta fiesta. Y por último, la fiesta de Sucot o tabernáculos. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno por 7 días, por 7 días. Y el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida. El octavo día, otra fiesta, tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas, dice en el verso 37, son las fiestas solemnes del Eterno, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Eterno, holocausto, ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa a su tiempo. Dice, y además de los días de reposo de Yahweh, de vuestros dones, de vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Eterno. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será día de reposo y el octavo día de reposo también. Esta fiesta de Sucot que está ordenada, que ya vemos, ustedes pueden buscar, como les digo, en mi muro en YouTube, los estudios sobre la fiesta. Nosotros tenemos un motivo más que grande para celebrar Sucot, y es que nosotros sabemos que esta ordenanza que vamos a leer a continuación en el verso 40 tenía un propósito muy especial. Ustedes tomarán el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por 7 días. Y le haréis fiesta al Eterno por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahweh vuestro Elohim. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes. Pensemos en esto. Los hijos de Israel tenían que venir y tomar las ramas y construir una azúcar, construir ese tabernáculo. Así lo hicieron cada año. Hasta que en un año especial algo se cumplió maravilloso. Y es que en uno de esos tabernáculos, en uno de esos Sucot, nació Yeshua en uno de esos que habían sido ordenados. Fíjense que lo que está ordenado es simplemente tomar árboles, tomar ramas de los árboles. No es este mundo de rituales y este gasto en cosas que ni son de Israel, como es el caso del etrog, que ya hemos hablado también, que son ritos de fecundación, que ni son de Israel, una cantidad de tradiciones de hombres que nada tiene que ver con la celebración que nosotros deberíamos hacer de Sucot. Porque es que nosotros tendríamos que estar celebrando el nacimiento de Yeshua, pero de lo que menos se habla es del nacimiento de Yeshua. Esto es importante. Cuando nosotros estamos viendo el cumplimiento de cada fiesta, por ejemplo, el cordero se sacrificó desde Egipto. Cada año sacrificaban el cordero hasta que el cordero fue ya Yeshua. Después de la muerte de Yeshua y el cambio de sacerdocio, hemos también leído que en la Mishnah, por ejemplo, nos dice que nunca más hubo una revelación como del perdón del Eterno hasta que el templo fue destruido. El Eterno está hablando a través de todo. En Sucot se hizo uno tras otro al hacer la Sukkah y esperar allí a ver hasta el año en que ya se cumpliera.
Las instrucciones eran muy claras. ¿Quién era el que iba a nacer allí en esa Sukkah? Emmanuel, Yahweh con nosotros. ¿Cómo no iba a ser una fiesta de gozo? El mismo Señor dice en Isaías 7:14, os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Lo triste es que como muchos no entienden que Yeshua es Yahweh con nosotros y no entienden la profecía y no quieren creer, entonces simplemente se inventan cualquier otra cosa y le quitan la fe tan fácilmente a los que no conocen la palabra y no han tenido la revelación de la Escritura. Emmanuel, Dios con nosotros. Esto era lo que nosotros tuviéramos que celebrar cada año. No a ver si movemos las ramas para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, toda pura, para que nos vaya bien en el año, para que vengan los de allí. Si nosotros tenemos la celebración del Eterno con nosotros, nosotros sabemos sin duda que Yeshua nació en Sucot. Lo podemos ver por segunda de Crónicas 23:1-8. Le hacemos la cuenta desde la presentación del sacerdote Zacarías y sabemos que Juan el Bautista nació a 6 meses antes que Yeshua. Entonces podemos establecer pruebas bíblicas del nacimiento de Yeshua. Ahora, el octavo día, ya bien vimos que era un día de fiesta es un día independiente. Significa el Shemini es el día 8. El día 8 es un nuevo comienzo, él nos está hablando de qué, nos está hablando de la nueva Jerusalén. Y recordemos que Yeshua en el día 8, ya en su vida pública, en el día 8, él en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ustedes pueden leer toda esa ceremonia del derramamiento del agua. Busquen por favor toda la fiesta porque no me puedo extender tanto. Pero ustedes van a ver que en el día 8 esas palabras, el que cree en mí como dice la Escritura, pero no como dicen los hombres, no que él es un hombre común y corriente, hijo de José, olvídense, váyanse de ahí. ¿Cómo se quedan allí a que les quiten la fe, la salvación, a que les presenten un hombre con pecado? Es que nosotros tenemos que luchar porque nosotros tenemos una revelación tan hermosa, que en lugar de tener toda una celebración de gozo, tenemos una celebración de discusión y de confusión. Fíjense que durante el mismo ministerio de Yeshua, en Mateo 17, cuando la transfiguración, dice que Yeshua se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y los vestidos se hicieron blancos como la luz y aparecieron con él, ¿quiénes? Moisés y Elías. ¿A qué representa Moisés? A la Torá. ¿A qué representa Elías? A los profetas. Está con Yeshua. ¿Y qué nos sigue diciendo la palabra? ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque dice, Pedro le dijo a Yeshua, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, hagamos 3 Sukkot, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Pero mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió y la voz desde los cielos dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, él oíd. El Padre nos está diciendo otra vez, Yeshua está por encima de Moisés y por encima de los profetas. Pero nosotros hoy queremos poner a Moisés y a los profetas por encima de Yeshua. La voz fue desde los cielos, a él oíd. En Mateo 3:17, cuando lo había confirmado con esas mismas palabras, este es mi Hijo amado. ¿Recuerdan cuando él entra en las aguas, donde está recibiendo la transferencia del sacerdocio de Juan el Bautista, que sí era de la casa de Aarón, al sacerdocio de Melquisedec? En Lucas 20:13 dice, el Señor de la viña, hablando de la parábola, dice, envió a su Hijo amado. ¿Qué más tenemos nosotros que esperar para confirmar
que el Eterno envió, él es su hijo, lo llamó su hijo y lo puso por encima de Moisés y de Elías. Pero hoy queremos poner a Moisés, a Elías y todavía ni siquiera a Moisés y a Elías, a los rabinos por encima de Moisés, Elías y de Yeshua. Realmente necesitamos volver otra vez a la palabra. Recordemos que en Deuteronomio 18:15 nos dice que Yeshua es el profeta como Moisés y dice que a él lo teníamos que oír. Nos sigue diciendo ese texto de la transfiguración. Entonces los discípulos se postraron y tuvieron gran temor. Ya quedó Yeshua solo. Porque el Padre eso es lo que quiere, que nosotros veamos a Yeshua. Ya no vamos a esperar un sumo sacerdote para el templo. Es Yeshua nuestro sumo sacerdote. Ya no esperamos un cordero para Pesach. Es Yeshua nuestro Pesach. Aquí en Sukkot es Yeshua, porque es Yahweh con nosotros. Y dice que cuando descendieron, Yeshua les dijo que no le dijeran a nadie la visión hasta que resucitara. Y la pregunta de los discípulos, ¿Elías viene primero? Sí, Elías viene a restaurar todas las cosas. ¿Ustedes se acuerdan? Elías vino, el espíritu de Elías vino en la forma de Juan el Bautista. No que hubiera sido reencarnación, sino el espíritu de Elías, la restauración de las cosas. Juan vino para empezar esa restauración y nosotros estamos hoy en el tiempo de Elías. Todo cumplido desde Sukkot. Recuerden, el que nació en esa Sukkah, él recibiría el nombre de admirable consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es Emmanuel, el Padre con nosotros. Se llamaría Padre eterno, ni siquiera Hijo eterno, no, Padre eterno. El príncipe de paz, Peleyo es el Gibor Aviad Sar Shalom. Tenemos tantos motivos para celebrar en Sukkot, pero no, el limón chino sigue siendo más importante y mover para acá y mover para allá y hacer cuanto ritual de cabalístico hay. No, nosotros tenemos que volver a Yeshua y poner a Yeshua en el sitio que le corresponde, porque es el Eterno con nosotros. Así entonces terminan las fiestas para Yeshua y terminamos esta paracha con Levítico 24. En Levítico 24 vamos a ver muchas cosas repetidas de antes, así que voy a pasar rápido por la cuestión del tiempo. Habló el Eterno a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. El aceite puro de oliva machacada. ¿Por qué oliva machacada? ¿Por qué fue detenido Yeshua en el huerto de los olivos? ¿Por qué machacado? Porque Yeshua fue así literalmente machacado como las olivas. Porque aquí nos está hablando, si la menorá nos habla de Yeshua, el aceite puro de olivas machacado para que arda, también nos está hablando de él mismo. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante del Eterno. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Si ustedes quieren volver a buscar todo esto, pueden ir a Éxodo 27:20, que tiene la misma instrucción. Entonces la menorá, las 7 lámparas, es el símbolo del Mesías, acabamos de ver. Nació en Sukkot con los 7 espíritus del Eterno. Entonces, es un cumplimiento perfecto. ¿Por qué no exaltamos nosotros la revelación que tenemos? Porque estamos copiando de los que no han tenido la revelación. El aceite, el fuego y la luz son símbolo del Espíritu Santo. 3 diferentes grados de aceite se producen al mezclar al prensar las olivas. El aceite puro de olivas machacado se relaciona con la primera prensa, y el aceite más puro era para la menorá. Así que la ordenanza era que de olivas machacadas se extrajera el aceite que ardería día y noche en el tabernáculo. Para bíblicamente que representa el olivo, símbolo de Israel. Esto lo hemos estudiado en Jeremías 11:16. La lámpara que simboliza la palabra del Eterno. Ustedes se acuerdan que el Eterno nos dijo, lámpara es a nuestros pies tu palabra
La palabra es la lámpara. El pueblo es llamado a llevar a las naciones el olivo santo del Eterno. Entonces, Yeshua nos advierte que nosotros tenemos que tener esas lámparas encendidas con aceite. Volvamos a la parábola de las 10 vírgenes que esperaban al esposo. Las prudentes tenían el aceite para las lámparas. En Mateo 4:16 nos dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que vivían en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué es esa luz? La luz de Yeshua. Una persona puede estar en la más profunda oscuridad espiritual, pero si Yeshua tiene un encuentro con Yeshua, la luz de Yeshua cambia la vida por completo a una vida perfectamente nueva. Dice: sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante del Eterno. Recordemos que la menorá era de oro puro, porque nos habla de la divinidad, Ahora en el verso 5 dice, habla de los panes de la proposición. Tomarás flor de harina, cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante del Eterno. Y pondrás sobre cada hilera incienso puro, y será como el pan, como perfume, ofrenda encendida al Eterno. Aquí nos está hablando de los panes de la proposición, de esos panes que representan que las tribus de Israel. Y dice: cada día de reposo la pondrá continuamente en orden delante del Eterno, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Cada Shabbat lo pondrá en orden delante del Eterno. Por eso tenemos un pan para el Shabbat. Eso ya no es parte de la tradición, eso es parte del significado, que lo que se hacía en el templo, pero hoy no tenemos templo, hoy somos nosotros el templo. Cuando tenemos ese pan nosotros delante y lo tenemos acá trenzado, las dos casas de Israel, estamos presentándole al pueblo al Eterno. Dice: porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas al Eterno por derecho perpetuo. La relación directa con el pueblo de Israel continúa. Son 12 panes que representan las 12 tribus. El incienso que representa las oraciones de los santos, ya lo hemos estudiado también. Hoy las oraciones están representando van en lugar del incienso. En Apocalipsis 5:8 nos confirma esto. Entonces, esos panes se cambiaban en cada Shabbat. En cada Shabbat se presenta un pan nuevo que es con levadura. ¿Por qué? Porque representa al pueblo de Israel. En Levítico 24:10 nos habla de un evento muy particular. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por palabra de Yahweh, o sea, por decreto de la Memra, dice en el Targum. Y el Eterno habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Bueno, venimos hablando de que no se puede blasfemar el nombre del Eterno. Y los hijos de Israel hablarán diciendo: cualquiera que maldijere a su Elohim llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Yahweh ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así como el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Lo que yo les decía ahora, hoy los aplauden, hoy comparten tarima con los blasfemos. ¿Por qué? Nosotros no tenemos, hoy no se puede ir a matarlos porque no hay el templo, no hay el Sanedrín, no hay ni toda esta autoridad que tenía que pasar, pero no tenemos nosotros que ir a compartir con ellos, con los que están blasfemando del nombre del Eterno o del nombre de Yeshua.
que realmente hemos perdido tanto de esa reverencia que merece el Eterno. Ahora en el verso 17, la ley del talión, la famosa ley del talión, mal entendida muchas veces. Asimismo, el hombre que hiriere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. El que causare lesión en su prójimo según lo hizo, así se ha hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Recordemos esto, la ley del talión, que es la esta, es una ley de restitución, no de venganza, es restitución. Si una persona hizo un daño, debe restituir, debe pagar por ese daño. Debe pagar, no es como siempre, como si fuera la venganza. Entonces nos dice la palabra, y ya con esto terminamos, una misma Torá habrá para el natural de Israel y para el extranjero que more en el pueblo y ame al Eterno. Nos dice un mismo estatuto. Tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo, Yahweh, vuestro Elohim. Una misma Torá para el natural de Israel y para el extranjero. ¿Con qué nos están engañando hoy? Que también la gente se sienta a oírlos y a preguntarles, y los tienen pues en gran respeto a los que enseñan las leyes noágidas. Una enseñanza de odio, una enseñanza falsa absolutamente. No está en la escritura, no se preocupen para preguntarle que a dónde está. Siempre le van a contestar, está en la parachá de Noa. Mentiras, ustedes como no, la mayoría no van a comprobar, creen que sí. No está en la escritura, es mentira, es una enseñanza de odio. Es una enseñanza de odio, es para que los gentiles no conozcan la Torá. Así que, fíjense, volvamos al Eterno y creámosle al Eterno y quedémonos los de la casa de Israel en el camino que nos corresponde, amando a la casa de Judá y orando por ellos para que sean restaurados. Y el último verso, habló Moisés a los hijos de Israel y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según el Eterno había mandado a Moisés. Yo no sé qué tantos habrán apedreado, pero francamente que hoy, si esto estuviera vigente, yo creo que los apedreados tendrían que ser muchos, porque no hay derecho a lo que estamos escuchando, y como les digo, muy específicamente desde Israel. Todo esto de las leyes noágidas, váyanse, no escuchen, es mentira. ¿Cómo escuchan mentira? Porque les dicen que les están hablando desde Israel, y es que desde Israel no sale mentira. Bueno, es mentira. Una misma Torá es para para el mundo, para cualquiera que venga y crea en el Dios de Israel. Recuerden siempre, los egipcios nunca fueron contados como una tribu aparte, fueron repartidos entre las tribus. Aquí estamos viendo uno de ellos que se casó con una mujer israelita. Bueno, que el Eterno nos bendiga, nos guarde, que el Eterno nos permita continuar todo este estudio de Yeshua en la Torá, pero sobre todo que nos vuelva a poner a Yeshua en el corazón en primer lugar. En primer lugar, déjense de tanto ritualismo, déjense de tanta superstición, de tantas cosas que no para nada convienen. Volvamos a poner a Yeshua en cada una de las fiestas, a Yeshua como el Señor del Shabbat, en el cumplimiento, en cada día. Volvamos a seguir los pasos de Yeshua. Recuerden, tomemos solamente la carga de Él, porque Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde, que el Eterno nos dé vida y nos dé salud para continuar estudiando su palabra. Shalom, shalom para todos y muchas bendiciones.